El episodio de hoy es un episodio muy transversal. Puedes aplicarlo a prácticamente cualquier cosa que hagas. Es, como digamos, muy general y, claro, pues tremendamente útil. Y vas a poder relacionarlo con prácticamente todos los demás episodios de este podcast y prácticamente de cualquier cosa que quieras plantear en esta disciplina. Bienvenido, bienvenida a este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual siempre hablamos del diseño y la gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, hay un libro muy conocido que se llama Hábitos Atómicos, y su autor, James Clear, en algunas de las charlas que ha dado, explicaba la influencia que tiene cómo disponemos el espacio en aquellas actividades que realizamos. Y no solamente estamos hablando de un espacio de trabajo, sino prácticamente de cualquier cosa que hagas. Y él habla de unos ejemplos concretos, pero lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Si te digo, por ejemplo, que es muy probable que en el salón de tu casa tengas un mueble librería, y es muy probable que ese mueble librería, pues las estanterías más altas, pues a lo mejor no llegues con la mano, necesites subirte a un taburete o incluso a una escalera para acceder a los libros que tienes en la parte más alta. O a lo mejor no tienes libros en la parte alta, sino que lo que tienes allí pues son aquellos utensilios que son, ¿cuáles? ¿Los que más usas? Probablemente no. Probablemente aquellos utensilios que más utilizas estén a una altura a la que tú puedas acceder directamente estando de pie. Si ese mueble tiene, por ejemplo, un espacio para copas o para vasos o lo que sea, pues esas copas, esos vasos estarán a una altura que no necesiten que utilices una escalera normalmente. Si tiene un espacio para botellas, pues esas botellas estarán de manera que puedas acceder a ellas sin tener que subirte a una escalera. Y cuando abres ese espacio para las botellas, ¿cuáles están delante y cuáles están detrás? Normalmente las que están detrás son las que menos utilizas y las que están delante son las que más utilizas. Ponte otro ejemplo. ¿Cuándo te pesas? ¿Tienes la costumbre de pesarte de manera habitual? ¿Cuándo te pesas? ¿Cuándo te levantas de la cama? ¿Cuándo te vas a dormir? Lo último que haces es pesarte antes de entrar en la cama. ¿O te pesas, pues, yo qué sé, cuando estás, haciendo otra actividad, estás haciendo ejercicio? ¿O te pesas, pues, como una acción a una cierta hora que tienes en tu time blocking que te vas a pesar todos los días o los lunes, los miércoles y los viernes a la hora que sea? Dependiendo de cómo lo hagas, la báscula estará en un sitio o estará en otro. Si tú sitúas tu báscula justo al lado de tu cama, cuando te levantas por la mañana es que prácticamente la pisas. Y eso es porque te pesas por la mañana. O por la noche antes de irte, justo antes de entrar en la cama, pues tienes ahí tu báscula y te pesas. Si la tienes en el baño, pues probablemente sea pues que haya otros momentos donde te vayas a pesar. A lo mejor pues cuando salgas de la ducha o a lo mejor pues cuando te estés lavando los dientes. Si tienes la báscula guardada en un armario, que para sacar la báscula tienes que sacar primero toda una serie de objetos, sacas la báscula, te pesas y la vuelves a guardar otra vez en el fondo de ese armario, esto pues puede indicar que no te pesas mucho, que no tienes costumbre de pesarte. Que sí, que tienes una báscula, pero no te pesas, ¿no? Esto pasa con todo. Pues los elementos que vayas a utilizar pues van a ser los que tengas dispuestos de una cierta manera. James Clear pone un ejemplo claro con la televisión y el sofá. Normalmente en una vivienda es muy habitual que la televisión esté enfrentada al sofá. Eso lo que indica es que las personas de esa vivienda, cuando están sentadas en el sofá, estarán viendo la televisión. Muchas personas tienen una televisión en la cocina o en el espacio donde comen, en su comedor. Y eso tiende a indicar que las personas que ahí viven, pues les gusta ver la televisión mientras están a lo mejor pues comiendo o cenando. Hay personas que tienen un televisor en su dormitorio. Y eso pues puede indicar que son personas a las que les gusta dormirse mientras ven la televisión. Que hay muchas personas que la televisión
les duerme, les ayuda a conciliar el sueño. Y hay personas que no. Hay personas que no pueden tener ningún tipo de luz ni de sonido en la habitación para quedarse dormidas. ¿Pero qué condiciona qué? Y aquí hablamos del diseño. Cuando hablamos de una oficina que tiene un cierto diseño, ese diseño condiciona la forma o el modo de trabajar. Sí o sí. Hemos hecho ya un episodio en el que hablábamos de los espacios colaborativos versus el concepto de colaboración y del trabajo colaborativo. A veces se dan la mano y a veces no. Pues aquí vamos a hacer un poquito más extensivo ese concepto a prácticamente todo. Si eres una persona a la que le gusta ver la televisión desde el sofá, a lo mejor pues estás comiéndote unas palomitas, pues vas a disponer un sofá, probablemente delante del sofá vas a disponer una mesa baja para tener tu bol de palomitas y enfrente vas a disponer una televisión. Pero luego eso lo que implica es que normalmente cuando te sientes en el sofá, tengas palomitas o no, vas a ver la televisión mucho. Si tú tienes la resolución de decir voy a ver menos la televisión, una de las primeras cosas que deberías hacer es imponer barreras al uso. Entonces, pues esconde el mando a distancia. Esconder lo que significa, pues a lo mejor que lo guardas en una habitación. No hace falta que lo pierdas de vista sin saber dónde está. Simplemente que no sea tan fácil sentarte, darle al mando y encender la tele. Y un paso más allá sería, oye, pues quitar la televisión de ahí y en el sitio donde está la televisión, pues yo qué sé, poner otro tipo de mueble, poner unas plantitas o poner algún objeto que vayas a utilizar más. A lo mejor pues una radio, un altavoz, un equipo de música. Yo qué sé, o un cuadro. Un caballete para pintar. Aquellas cosas, o a lo mejor más libros, qué sé yo. Lo que vayas a condicionar al uso. Porque tú, cuando diseñas para un cierto uso y luego ese diseño condiciona el uso. Si tú no eres una persona que se pese porque no te da la gana pesarte, pues o no tienes báscula, o si la tienes guardada en el último rincón más remoto de tu vivienda, debajo de un montón de cosas, detrás de un montón de cosas, y si es un elemento que requiera pilas, estará sin pilas. Si tú tomas la resolución de pesarte, pues yo qué sé, todos los días, por decirte algo, lo primero que tienes que hacer es que el elemento que te va a permitir llevar ese control de cuánto pesas esté accesible, lo más accesible posible. Eliminar esas barreras. Igual que para quitar la televisión poníamos una barrera, o dos, o tres, pues si quieres, al contrario, realizar una acción que la tienes más difícil, eliminas esas barreras. Y lo que haces es que la báscula la pones pues al lado de tu cama, o la pones al lado del lavabo, o al lado de la bañera, o en mitad de tu salón. Depende de lo que tú quieras hacer. O si tienes un espacio de gimnasio, pues ahí en ese espacio de gimnasio, o lo que tú quieras. Pero tiene que ser algo que pesarte sea tremendamente fácil y que tardes un segundo en subirte a la báscula y ver, anda, mira, pues peso tanto. Y el día siguiente lo mismo. Y que sea cuestión de un segundo sin esfuerzo ninguno. Una vez que has colocado la báscula donde tú quieres, ese hábito queda condicionado por el espacio. Por lo tanto, hay una idea inicial de lo que quieres hacer y facilitas o dificultas esa idea en función de cómo configuras tu espacio. Vamos a una oficina. Si queremos que sea una oficina donde todo el mundo esté junta y que haya una comunicación verbal muy próxima y muy casual, vamos a tener un open space. Vamos a tener unos benches de trabajo, vamos a tener unos espacios de mesas de reuniones alrededor de los cuales se va a estar trabajando. A lo mejor no tienen ni siquiera escritorios al uso, sino que es una sala de reuniones donde todo el mundo alrededor de la mesa tiene su ordenador o su portátil, ¿no? O su hoja de papel o su cuaderno, su tablet, su teléfono móvil, lo que tú quieras.
Pero si tienes una manera de trabajar que requiera una privacidad grande, pues probablemente vas a tener que instalar despachos. Si en tu oficina recibes clientes y esos clientes pasan por un procedimiento, por un ritual de recepción que los enaltece, si quitas los despachos, si quitas ese caminar, ese salir a buscar al cliente, recibirlo, que te acompañe a tu despacho, que se siente en ese sofá que tienes en tu despacho para recibir a estos clientes, esa importancia que le estás dando, ese caminar hacia el despacho, ese sentarse allí, ese poder ofrecerle un vaso de agua, de café, un refresco, o yo que sé, una tapa de lo que sea, o simplemente que se pueda estar allí pues sentado cómodamente. Eso va en función de cómo sea el trabajo de tu empresa. Si tú coges y dices, mira, como se ha puesto de moda quitar los despachos y yo soy muy moderno o muy moderna, pues en mi oficina no va a haber despachos, los quito todos. Y tú, la forma que tenías de vender estaba relacionada con ese enaltecimiento de la persona que viene a tu oficina, que la recibes, la acompañas y la subes en ese pedestal, digamos. Al perder el despacho has perdido eso, has perdido ese ritual. Vas a perder ventas. Cambias tu modo de trabajar, cambias incluso tu cliente objetivo, porque has decidido tirar los despachos. Y luego el hacerlos, ¿por qué los hiciste en su día? ¿Porque era lo que se llevaba? ¿Porque cada uno tenía que tener su despacho? ¿Porque era una cuestión de estatus? ¿Por qué? Pues a lo mejor lo hiciste porque seguías ese ritual de venta de enaltecer a tu cliente que te visita. Si por cambiar tu espacio estás cambiando incluso tu manera de captar el cliente, te estás condicionando de una manera brutal por simplemente subirte a una moda de diseño del espacio. Imagínate, tengo un libro entero, se llama Conseguiría un despacho, en el cual hablo, entre otras cosas, del componente aspiracional de ese despacho, ¿no? Una persona que entra en la empresa y dice, bueno, pues mira, entra un becario que a lo mejor pues acaba de terminar sus estudios o está todavía en sus estudios o lo que sea, y entonces el hecho de ver que hay una planta dentro del edificio donde está la dirección, de ver que hay personas que tienen despacho y otras personas que no, tiene un componente aspiracional para él o para ella, y lo que hace es, me propongo en algún momento, tardaré el tiempo que sea, pero algún día tendré un despacho. Cuando se eliminan los despachos, ese componente aspiracional desaparece. Es solamente una parte de todo lo que cuento en ese libro, pero cuando te pones a relacionarlo todo, te das cuenta de que a lo mejor el haber quitado ese despacho o esos despachos tiene una incidencia incluso en la manera de trabajar en los equipos de la propia empresa. Y es algo que puede condicionar muchísimo. Cuando se hace, se tiene que hacer de manera consciente y tienes que saber que el espacio tiene que estar relacionado con la manera de trabajar. Si tu espacio de trabajo lo que requiere es mucha colaboración, etcétera, etcétera, pues tendrás que hacer un espacio de trabajo que esté pensado para ello. Si requiere una serie de acciones, pues a lo mejor en tu empresa, pues yo que sé, todas las semanas os juntáis toda la empresa para tener una reunión en común, tal, pues tendrás que tener un espacio para ello. O tener un espacio cercano para ello, en donde os podéis juntar todos y no hacerlo en tu oficina. Pero claro, lo que se tiene que hacer, y esto te lo digo desde mi convencimiento, es que primero diseñas tu manera de trabajar y luego diseñas un espacio que favorece tu manera de trabajar. Deja de copiar lo que ves en las redes sociales, en las revistas que han hecho en un país o en otro, que no tiene nada que ver contigo, y analiza cómo trabajas tú y cómo el espacio te va a favorecer. Pero cómo te va a favorecer directamente tu core business. No estamos hablando de que sea un espacio fácil de limpiar, salubre, ergonómico, etc. Claro que sí, eso no es negociable. Tiene que ser salubre, ergonómico, efectivamente, tiene que estar limpio. O sea, todo eso evidentemente está fuera de discusión. Pero puede hacerse de muchas maneras y puede configurarse de muchas maneras. El espacio
tiene que ayudarte en tu trabajo. Como decíamos en varios episodios ya, como de la oficina mínima, una oficina tiene que darte mayores prestaciones para que la gente que esté trabajando allí tenga mayor productividad que si lo estuviera haciendo desde su casa, desde un parque, desde una cafetería o sentado en el suelo del aeropuerto. Tiene que ser un espacio que favorezca esa productividad y esa producción y esa gestión. Por lo tanto, primero tienes que diseñar tu manera de trabajar y luego ver cómo haces ese espacio. Entonces, que tu competencia, que tu competidor no sé cuántos haya salido en LinkedIn o en las revistas de diseño de esta semana y ha hecho en su oficina no sé qué o no sé cuál, pues a lo mejor incluso aunque esté en tu mismo sector, no trabaja de la misma manera que tú. Porque claro, ¿qué es el sector? Podemos pensar que un fabricante de relojes es un fabricante de relojes. Y entonces podemos pensar que hay un sector que es la relojería. Pero ¿realmente crees que todas las marcas de relojes, todos los fabricantes de relojes tienen la misma metodología de venta y de captación de clientes? ¿O podemos hablar de que a lo mejor entonces ya el sector es el lujo, o el sector es el utilitario, o el sector es el económico? Porque a lo mejor hay relojes que cuestan más dinero que una vivienda y se venden de una manera y requieren oficinas de una manera, y hay otros relojes que están destinados a otro tipo de actividad y que por tanto es otro cliente y que por tanto la oficina tiene que favorecer que ese reloj acabe vendido a ese cliente. No quiere decir que sea una oficina de venta, simplemente que el proceso que lleva a que ese reloj esté en ese cliente tiene que estar favorecido por ese espacio de oficina, igual que lo tendrá que estar por la fábrica, por los espacios expositivos, tiendas, equipos comerciales, etc. Pero no por el hecho de que digas, pues mira, es que esta marca de relojes ha hecho una oficina así, y yo como también soy un fabricante de relojes, pues me la hago igual. Mira, es que este fabricante de teléfonos móviles se ha hecho la oficina así, pues yo como también vendo teléfonos móviles me lo voy a hacer igual. No. No tiene por qué. Si te cuadra con tu manera de trabajar, perfecto, te ha dado una idea. Pero si no te cuadra, tu espacio tiene que ser distinto. Porque si lo haces como ellos, te vas a ver empujado a trabajar como ellos. Y a lo mejor no quieres. Una vez que configuras tu espacio es lo que decíamos antes. Si delante del sofá lo que tienes es la tele, cuando te sientes en el sofá vas a ver la tele. Si delante del sofá lo que tienes es una pila de libros, cuando te sientes en el sofá vas a leer. Si tu báscula está en el fondo de un armario no te vas a pesar nunca. Si te quieres pesar todos los días, la báscula la dejas fuera al lado de la cama. Es lo mismo. Es lo mismo. Si en tu casa bebes todos los días en un vaso y tienes unas copas que las tienes guardadas individualmente en cajas y las tienes guardadas en un armario, pues que a buen recaudo, digamos, y que si vas a utilizar una copa, a lo mejor incluso tienes que fregarla primero, es que esas copas no las vas a utilizar nunca. Y a lo mejor me dices, es que las tengo guardadas en esas cajas porque no las utilizo nunca. Perfecto, es tu decisión. Como no las utilizas nunca, te has puesto todas las barreras del mundo para no utilizarlas. Mientras que el vaso que sí que utilizas lo tienes en el primer cajón de tu cocina. O en el primer armario de tu cocina. Abres la puerta y tienes el vaso. Tiene lógica. Porque tú diseñas la manera en la que utilizas tu cubertería en tu casa. Y en la que utilizas tus electrodomésticos. Dentro de tus posibilidades, evidentemente. Del espacio que tengas y de donde pues a lo mejor querrías poner algo en un sitio que ya no cabe y lo tienes que poner en otro. Pero aún así, esa segunda opción será una segunda opción por delante de una tercera opción y de una cuarta. Con la oficina ocurre lo mismo. No tiene sentido que hagas un espacio que luego te condicione. Entonces, primero diseñas tu modo de trabajar y después diseñas tu espacio. El problema que tenemos muchas veces es cuando no hay una congruencia. Entonces, tú a lo mejor, como empresario, como empresaria, o como directivo de la empresa o directiva, sí que sabes cómo quieres que se trabaje en tu empresa, cómo se tiene que trabajar en tu empresa, pero luego a la hora de realizar el espacio en el que se va a realizar ese trabajo,
a la hora de configurar ese espacio, de hacer la adecuación, de hacer el proyecto, te inhibes y dices, bueno, no, el proyecto lo lleva la gente de obras, lo lleva la gente de facilities, lo lleva la gente de, muchas veces incluso de informática, ¿no? Porque claro, la gente de financiero aquí en esta empresa tiene que estar para otra cosa, o la gente de recursos humanos está para otra cosa, o la dirección general pues está para otra cosa. Y es bueno, siendo así, alguien que participe en el proyecto tiene que saber cuál es el modo de trabajar de la empresa y el por qué. Porque en todo el proyecto va a haber una serie de microdecisiones que tienen que estar alineadas todas entre sí y con lo que se quiere conseguir. Si no es así, todas esas microdecisiones van a acabar constituyendo una decisión grande que puede ser una barrera para lo que tú quieres hacer en tu oficina, para tu modo de trabajar. Esto ocurre muchísimo. Ocurre muchísimo. Este ejemplo que te he puesto del cliente al que acompañas a tu despacho, le sientas en un sofá y le ofreces una bebida mientras hablas con él, ese ritual lo hemos visto desaparecer de empresas y por tanto tener que cambiar su forma de relacionarse con el cliente sin querer hacerlo, simplemente como consecuencia de que habían cambiado su espacio de trabajo, habían eliminado los despachos porque es lo que se llevaba ahora. Y eliminar los despachos estuvo genial para las empresas a las que les venía bien y fue una cosa pues bastante puñetera para las empresas que lo hicieron simplemente por copiar. Entonces, si tú tienes la intención de que ya a tus clientes los vas a tratar de otra manera, no vas a hacer ese ritual de acompañarlos y demás, sino que a partir de ahora los clientes pues los vas a ir a visitar tú a su oficina, ya no van a venir aquí, perfecto. Entonces está bien que quites tus despachos, por ejemplo, que hagas espacios de colaboración, que reduzcas los metros cuadrados de oficina, todo lo que tú quieras, porque ya no vas a estar condicionado porque el ritual a ese cliente sea tan importante. Tú diseñas primero lo que vas a hacer y después diseñas tu espacio. Pero que como consecuencia de haber copiado una tendencia tengas que modificar tu manera de trabajar es ponerte a ti mismo barreras, que es como querer pesarte todos los días y esconder la báscula debajo de un montón de cosas que tengas en el fondo de un armario. Al tercer día que quieras sacar la báscula ya estás hasta el gorro y ya no te vas a pesar. Porque tú mismo te estás poniendo esas barreras. Es como decir, pues quieres ir al gimnasio y en vez de ir a un gimnasio que tenga una accesibilidad buena para ti, pues no, te vas a un gimnasio que está a 2 horas de tu casa, en otra ciudad. A la tercera semana que vayas la dejas de ir, porque tardas 2 horas y media de ir y 2 horas y media en volver, se te ha ido el día entero. Y claro, es que entonces hacer ejercicio es muy complicado. ¿No tienes un gimnasio cerca de tu casa que podría haberte solucionado la papeleta, aunque sea parcialmente? Si quieres ir al gimnasio te buscas uno que te sea accesible. A lo mejor no está al lado de tu casa, pero no tienes que hacer un transbordo en el transporte público y tardas poco en llegar a donde esté. Por ponerte un ejemplo. O abre muy temprano por la mañana, aunque no esté cerca de tu casa, y entonces te permite ir antes del trabajo. O cierra muy tarde por la noche, te permite ir después del trabajo. Es como todo. Primero diseñas lo que quieres hacer y luego le pones un procedimiento. El tema de las oficinas y los espacios, el modo de trabajar es lo mismo. Este podcast es diseño y gestión de lugares de trabajo y de modos de trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que ir todo unido. Si van por separado no funciona. De ahí la importancia del expertise. Bueno, oye, es nuestro trabajo. Llevamos más de 20 años haciéndolo y poniendo en congruencia todo lo que tiene que ir en conjunto, porque si no es incoherente y si funciona es pura casualidad. Espero que este episodio sirva para que lo puedas aplicar a todo, porque como te digo es muy transversal. Lo hemos aplicado a, pues yo que sé, incluso lo que comes, si ves televisión o no, si te pesas o no, si haces ejercicio o no, y si tu espacio de trabajo te favorece o no. Si tú, por ejemplo, tu home office en casa, tienes que hacerlo, por ejemplo, en la misma mesa, tú vas a instalar el ordenador en la misma mesa en la que comes, cenas y desayunas, pues tienes que montar y desmontar tu oficina portátil 3 veces al día. Si tienes tu portátil instalado de manera sencilla y fija en un rincón de tu casa o en un espacio exclusivo de tu casa para ese home office, que simplemente tienes que sentarte a trabajar y te levantas cuando vas a cambiar de actividad,
Entonces te va a ser muchísimo más sencillo y muchísimo más productivo. Si no, vas a acabar hasta las narices de estar desmontando y montando, desmontando y montando varias veces al día. Evidentemente, si tienes la posibilidad de hacerlo, si vives en un piso de, ¿qué te voy a decir yo?, de 3 metros cuadrados y tienes una mesa en el centro que te vale para todo, no hay nada que discutir. Pero dentro de las posibilidades que se tengan, hay que elegir primero el procedimiento y luego el espacio. Seguro que tienes algún ejemplo y seguro que alguno puedes compartir con nosotros. Para eso, pues ya sabes, siempre esperamos los comentarios a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, a través de la página web, a través de los soportes de YouTube o de las plataformas de podcasting que permiten interactuar. Y como siempre te digo, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.